Hola a todos, siento haber tardado tanto en subir el siguiente vídeo. Los que me conozcáis y me seguís en Twitter ya habréis sabido que he sufrido unos problemas familiares que me han imposibilitado estar cerca de cualquier red social. Aparte, por limpieza mental he preferido no subir ningún vídeo en este tiempo, ni siquiera aparecer por redes sociales. Lo siento, pero bueno, volvemos a la carga y con más fuerza que nunca. Hoy quería traeros un vídeo, ya que considero de que hay mucha gente que no entiende la diferencia, lo que es el capitalismo puro y el capitalismo intervencionista o incluso el mercantilismo. Los confunden. Vivimos en una sociedad que no es plenamente capitalista, es decir, en el sentido puro, y ahora explicaré por qué. Bien, para empezar, voy a dejaros el tweet al que he encontrado esta mañana y bueno, ya sabéis cómo soy, me gusta poner los puntos sobre las is, y en este caso, pues, esta señora, pues señor, Anabeli, creo que es señora, está en catalán, os lo traduzco, básicamente es no pases por este mundo sin intentar mejorarlo. El conservadurismo es involución. El capitalismo es terrorismo económico. Se define como antifascista, que le jodan a la plutocracia y no pasa nada. Bien, me ha bloqueado de todas formas, así que no hay ningún problema. Puso esta mañana un tweet sobre las... Bueno, aquí lo tenéis, a las 8:38 de la mañana del 20 de octubre de 2021, indicando: si eres tan libertario, ¿por qué te parece mal cuando una persona pobre, que sufre la crueldad del terrorismo capitalista, tiene hambre, coja comida de un supermercado para alimentarse libremente y gratis? Me ha gustado poner el punto sobre la i, como siempre, y mi contestación ha sido fácil, rápida y sencilla. Mientras que no esté en mal estado y luego proceda a demandar a la cadena por agravar su salud, y esto es debido a que he trabajado como seguridad en supermercados. Yo mismo me quejé en esos momentos porque se tiran un montón de comida cuando estaba a caducar. Les indiqué, oye, podríamos aportarlas a una charity, a ciertos organismos que se encargarían de repartirla entre las personas más necesitadas. Y lo que decían es que no pueden garantizar que esa comida esté en suficiente buen estado como para que sea consumible, con lo cual se enfrentarían a demandas. Pues lo mismo ocurre, y de hecho es más curioso todavía, ya que básicamente lo que nos hacían hacer tenían que poner la comida en el contenedor y de ahí la podían retirar, no se la podían dar en mano, para evitar era básicamente para lavarse las manos, en el sentido de, si esa persona que recogía esa comida se quedaba en situación sofisticada, no es lo mismo que si te la han dado en mano que si la recoges del contenedor. Pero bueno, no es la cuestión, quizás no es la cuestión en sí a lo que quería ir. Su respuesta ha sido sencilla: ¿por qué sois tan retorcidos? ¿Estáis a favor de que haya clases sociales, que cuando alguien necesite algo no tenga que pagar por ello? ¿Que clases bajas pueden ir a escuelas elitistas de las clases altas gratis? ¿Apoyáis no estar sometidos al dinero? Y aquí, bueno, está claro que ha cometido una falacia, de falsa dicotomía, creo que es. Bueno, ahora lo buscaré. Directamente ha dicho, oye, directamente, ¿estás a favor de que no haya clases más sociales? O sea, que haya clases sociales. No. Precisamente es luego, si seguís un poco este hilo, veréis que lo que yo intentaba reforzar era que, en base a valores económicos, el distinguir entre distintas clases sociales es muy complicado, con límites muy abstractos. Un ejemplo muy claro. ¿En qué? Hostia, a la muñeca se le va. ¿En qué límite tú indicas que una persona deja de ser pobre? ¿Y es ese límite, digamos, extrapolable al resto de países? ¿O cuándo se considera una persona que deja de ser de clase media? ¿Cuándo se considera que una persona deja de ser de clase media y pasa a ser directamente de clase alta o directamente rica?
cuánto dinero necesita ingresar o cuánto dinero necesita tener en su haber. Es muy complejo indicar esto. Luego, esto lo explicaré porque siempre lo intento referir. Yo hablo en mi nombre, esto es porque me hablo en plural, porque sois tan retorcidos. Yo solo hablo en mi nombre, yo soy Soito, eso tenéis que tenerlo claro y tiene unas cuantas significados que ya explicaré en cualquier día. Luego, bueno, aquí es lo que estaba refiriendo, es igual un pueblo en el Reino Unido, en Argentina o en el Congo. Está claro que no es lo mismo. Pero bueno, vamos un poco al medio de la cuestión. Primero, antes de entrar en el medio de la cuestión, una pequeña reflexión sobre una de sus argumentaciones. Indica que el capitalismo solo puede proveer de vida digna a un 30% de la población. Así que se saca el as de la manga, la caridad cristiana. Se refiere a caridad cristiana porque le he indicado que básicamente aquí en el Reino Unido la mayoría de supermercados tienen unas cestas donde puedes donar comida. Esos van a unas charities y automáticamente se donan, ¿vale? Entonces, él indica que la caridad cristiana es el parche que tapa el sufrimiento de las víctimas de la dictadura del dinero, la forma de lavar la conciencia de los ricos. Ahora vamos a hacer una reflexión sobre esto. El capitalismo solo puede proveer de una vida digna al 30% de la población. Esta persona me estaba afirmando que quería redistribuir la riqueza, redistribuir los ingresos, que todos tuvieran los mismos ingresos. Si tú redistribuyes, no puedes redistribuir aquello que no hay. Así que si solamente se puede tener para un 30% de la población una vida digna y quieres redistribuir todo, por ende, se puede decir que mediante la distribución lo único que haces es tener el 100% de la población incapaz de mantener una vida digna. Yo ahí lo dejo. No me parece un argumento demasiado válido y creo que le ha salido un poco el tiro por la culata. Pero bueno, sigamos. Y aquí es donde voy al meollo de la cuestión. Confundir el capitalismo puro, lo que es libre mercado, de un capitalismo intervencionista o incluso de un mercantilismo. El poder son las empresas que financian a partidos políticos que acaban gobernando para ellas, cada vez más poderosas, libres de explotar, de evadir impuestos y sobre todo hacer leyes a su favor, en vez de liberar a la ciudadanía de vivir sometidos al trabajo. Bien. Esto es una visión muy española, no os vais a equivocar, incluso de Sudamérica. Aquí, en Reino Unido, para que os hagáis una idea, existen unas leyes, aparte se las he dejado, llamadas anti-bribery, que son muy estrictas, de las más estrictas del mundo, perdón. Son tan estrictas que, por ejemplo, si tú quieres que una mercancía que tienes en la aduana pase la aduana un poco más rápido, y para ello no es que sobornes, es que pides un facilitamiento de alguna forma, se considera directamente una corrupción. Estás teniendo un trato de favor. Las empresas, habitualmente, cuando cometen este tipo de delitos, aquí en el Reino Unido, lo primero que tienen son multas enormes. Van a una especie de listado público, realmente van a noticias, hacen noticias públicas, y automáticamente el resto de empresas dejan de comerciar con ellas. Más que nada por la pérdida de prestigio. Unas empresas, hay bastantes, por cierto, han habido varios casos. Una empresa que es denunciada por anti-bribery, aquí en Reino Unido, prácticamente es la muerte. Entonces, lo que es trato de favor, lo tienen muy, muy en cuenta. Os digo que esto es una visión muy, muy española, muy, incluso de Latinoamérica. Y encima entramos en lo que no es capitalismo puro, es decir, si yo tengo la capacidad con mi empresa de manipular al gobierno para que el gobierno haga leyes de favor, para darme un trato de favor, estoy quebrantando el libre mercado. Es decir, no existe el libre mercado. Estaríamos diciendo que el Estado está favoreciendo mi empresa. Y eso no es libre mercado. No existe. Digamos que si el capitalismo es un juego, o sea, si el libre mercado es un juego donde todos deberían de jugar por iguales, en el momento que consigues un trato por favor, estás consiguiendo una ventaja. Un ejemplo estúpido. Imaginaros que en un combate de boxeo
¿vale? Tenemos dos personas que van a combatir y a uno le ponen, podríamos decir, plomo en los guantes. Sus golpes van a ser más concisos. Es exactamente lo mismo. Para que un capitalismo de verdad ocurra, para que el capitalismo realmente ocurra, debe existir el libre mercado. Y voy a explicar por qué debe existir el libre mercado. Siempre me gusta hablar de las dinámicas de poder, me gusta hablar de lo que es el poder. El gran problema que existe en la mayoría de las socialdemocracias vigentes es que no hay contrapesos al poder. Voy a poner el caso de España. Cuando vosotros dejáis vuestro voto en las urnas, lo que estáis es cediendo vuestro poder individual, a una persona que va a ser representante vuestra. Bien, esa persona no tiene ningún contrapeso, es decir, durante esas legislaturas, esos 4 años que va a estar en el poder, porque tú le has votado, no tiene por qué cumplir las promesas que hizo. Lo único que hace, si no cumple las promesas, es que no vuelve a ser reelegido, pero durante 4 años tiene ese poder absoluto. Vale, no es así porque existen otros grupos parlamentarios, otros diputados, etcétera, etcétera, pero más o menos cogéis la idea. Bien, no existe un contrapeso al poder. La ciudadanía no se ve representada. Por eso la socialdemocracia no es una democracia plena. Sí, esto es lo que dice Roma, es lo que dice Rubén Gisbert, pero no seamos ilusos. Es decir, realmente es así. Vosotros dejáis un papel en una urna y tenéis que esperar que esas promesas se cumplan. No tenéis ningún contrapeso. Bien, cojamos el ejemplo de un capitalismo. Un capitalismo de verdad. Vosotros no solo sois consumidores, sino también sois trabajadores. Si tú en una empresa, un ejemplo, si yo por ejemplo, que yo soy informático, de pronto mi empresa, que Dios no lo quiera, se pone a hacer programación de programas de guiado de misiles, yo voy a rescindir mi trabajo. Moralmente yo no lo acepto. Esa es mi decisión individual que va a afectar a la producción de la empresa. Ahora, si tú como consumidores, por ejemplo, pongamos una empresa, no sé, Yogures Miguel, de pronto no están realizando prácticas con las materias primas, o las materias primas son deficientes, dejaréis de consumir Yogures Miguel. Esa es vuestra decisión individual. Ese es el contrapeso que existe al poder. Por eso es muy importante que el Estado no se meta. El Estado puede legislar, debe de legislar, sobre todo para asegurar debe de legislar para asegurar y preservar la integridad y salud de sus ciudadanos, y no debe de intervenir directamente en las empresas. Debe de crear marcos comunes, reglas comunes de juego en el libre mercado. No debe de tener influencia ni debe de hacer un trato de favor a ninguna otra empresa. Bien, más o menos es lo que le comento. Me confundo, no es mercantilismo. Mercantilismo ahora lo explicaré un poquito más por encima. Y sigamos de todas formas. Esta persona, afirma que el dinero es la fuente de todos los males del planeta. No. El problema es el poder. Siempre es el poder. El dinero da poder. Es así de sencillo. Entonces, como ya indico, es el poder. Y existen muchas formas de poder, no solamente las económicas. Entonces, el problema no, la raíz de todos los problemas del mundo no es el dinero, es el poder. Y más que ello, ¿por qué es el poder? Por la avaricia. Entonces, esos sistemas idílicos, esos sistemas sociales idílicos en los que pensáis que una persona no puede ser avara, no puede ser egoísta, bueno, egoístas somos todos, ya lo explicaré otro día. Una persona no puede ser avara, no puede ambicionar el poder por encima de otras cosas. Son sistemas irreales, es imposible. Es algo intrínseco a nosotros como seres humanos. No todos, por supuesto, no todos ansían el poder, tienen esa ambición de poder, pero siempre va a existir alguien y hay que ser conscientes. Bien, por último,
para ir referendando un poquito más a lo que iba en el vídeo, me ha gustado este artículo del Comercio, en el que indica que el capitalismo, dice, hay una falacia insistente repetida, la sociedad de consumo ha sido promovida por el capitalismo neoliberal. ¿A qué capitalismo se refieren? Seguramente al intervencionismo, la doctrina promovida por Keynes y los mercantilistas de todos los tiempos, que basa un fugaz crecimiento económico cortoplacista en el consumo, y no en el ahorro ni la presión productiva. El capitalismo que el liberalismo promueve es muy diferente. No es desde el Estado, sino desde la sociedad civil. Eso significa libre mercado. Es decir, es la propia sociedad la que lo regula. No es el Estado. Recordemos que el Estado en una socialdemocracia no es directamente la sociedad civil. Aunque os lo hagan creer, no lo es. No es crecimiento económico fugaz en desarrollo y progreso, ¿vale? No es de corto, es de mediano plazo y no es desde el consumo, sino desde el ahorro. Vale, estas son más diferencias, pero yo quiero resaltar justamente la primera. ¿Quién interviene? El Estado. Bien, justamente, si vamos a lo que es el keynesianismo, lo dice. El interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. No es verdadero capitalismo, aunque se cubra del mismo, porque hay intervención del Estado. Luego, si buscamos en lo que es el capitalismo, justamente dice que el intercambio de los mismos, de los productos, hablando de los bienes y servicios, se realiza mediante el comercio libre. Bien, luego lo más importante a reseñar sobre el capitalismo es el concepto de comercio libre, lo que es libre mercado. El comercio libre, libre comercio o libertad de comercio es un concepto económico que defiende el libre intercambio de bienes sin restricciones de ningún tipo, suponiendo la eliminación de barreras artificiales al comercio voluntario entre individuos o empresas. Bien, vamos a poner unos cuantos ejemplos de lo que es intervencionismo en la economía. Pongamos, por ejemplo, que ha sido bastante sonado, es el caso de las bebidas azucaradas. Un impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Diríamos entonces que todas las empresas automáticamente están en el mismo margen de juego? Sí, ¿no? En un sentido podríamos decir, bueno, es un impuesto el que está ejecutando el Estado, que de esta forma agrava todas las bebidas azucaradas independientemente de la empresa. Sí, pero hay una pequeña trampa. Y os explico. El capital económico, la capacidad de inversión que pueden tener grandes productoras siempre va a ser mayor que las de pequeñas productoras, y esto es lógica común, es decir, en el sentido de yo, si tengo un pequeño comercio que fabrico bebidas azucaradas, voy a tener un menor margen de beneficio porque ahora tengo que pagar un impuesto adicional si no quiero aumentar el precio de venta. Bien, en grandes empresas esto pues es asumible, es decir, su margen de beneficio les interesa menos, pero van a ganar más stock de mercado. Lo que van a hacer básicamente al hacer este tipo de intervenciones, que pueden ser muy polémicas, muy destructivas, es básicamente ahogar al pequeño comercio. No van a tener la capacidad de competir. Si ya no la tenían contra grandes empresas, aunque su producto fuera muy bueno, en el momento de que el Estado interviene mediante un nuevo impuesto, automáticamente pierden capacidad competitiva. Ya hay favoritismo del Estado a las grandes empresas. Vamos a coger ahora un ejemplo que puede que esto no os guste. Vamos a coger el ejemplo de Telefónica. Telefónica en España. Todos sabemos que Telefónica en España fue privatizada en el pasado. Lo que mucha gente no sabrá a ciencia cierta es que cuando se privatizó, toda la infraestructura de telefonía se privatizó con ella, es decir, se quedó adjudicada a Telefónica. Cuando se liberalizó el mercado, cuando entraron las nuevas compañías de IT al mercado, necesitaban alquilar la infraestructura. Esta infraestructura pertenecía a Telefónica, con lo cual la única forma que tú tenías de contratar fibra, no era fibra, era DSL en aquellos tiempos,
era a través de Telefónica, es decir, ellos te revendían el servicio que Telefónica les prestaba a ellos mismos. Ahí es un claro ejemplo de intervención. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, tener en cuenta que el Estado debe de existir para velar por la seguridad de su ciudadana, debe de velar para que existan medios y garantías a los ciudadanos. Está claro que nadie quiere que volvamos a regímenes de esclavitud. Nadie quiere eso. ¿Que ciertas empresas podrían acometer regímenes de esclavitud con respecto a sus esclavos? Sí y no. Podrías considerar trabajos esclavos, pero hay una gran diferencia. Tú siempre puedes rescindir el contrato. El Estado no debe de intervenir en esos, debe de garantizar los derechos. Es decir, si, por ejemplo, se estipula que por ley el salario mínimo debe de ser X, el Estado debe de velar que eso se cumpla. Otro caso sería de si debe de agravarlo más, no debe de agravarlo menos, si eso va a ser más intervención o menos. Particularmente, no defiendo el salario mínimo, pero ya es algo para otro vídeo. Y poco más, que sepáis la diferencia. Acordaros, capitalismo es comercio libre. Es que no haya restricción de ningún tipo a comerciar. Mercantilismo, intervencionismo son precisamente lo que estamos viviendo a día de hoy, donde vemos que las grandes empresas, esas que tanto demonizan la gente que vota habitualmente a la izquierda, esos grandes empresarios malvados, son los que consiguen trato de favor por parte de los políticos. Y encontremos el problema de todo esto, es decir, seamos sensatos, pensemos cuál es la raíz de todos estos problemas. La raíz no es la empresa, la raíz no es el pueblo, la raíz son los políticos, porque tienen carta blanca para poder hacer lo que quieran durante su mandato. Y bueno, espero que os haya gustado. Darle al botón de suscribirse si os ha gustado. Si no, os dejar un comentario, no existe ningún problema. No tengo ningún problema en debatir con nadie. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, el siguiente vídeo quiero que sea relacionado con identidad colectiva. Es decir, muchos me han preguntado por qué mi cuenta tiene un triángulo rojo. Lo explicaré en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego.